supone. Esto se supone que ya está conectado. Voy a asumir que sí, voy a asumir que todo va a salir bien. Incluso aunque esté grabando con este micrófono, que no suelo hacerlo mucho y lo sabréis, suelo grabar en el estudio. Pero esto implica que este vídeo va a ser bastante distinto. Me apetecía simplemente sentarme en mi cama para poder hablar de temas, para poder reflexionar. Hoy es domingo, está nublado, entonces el día como que me invita mucho a ello. También otra cosa, otro elemento que ha sido clave para que yo me sienta aquí ha sido que he estado mirando las estadísticas de YouTube y me decía curiosamente que más del 50% de mi audiencia eran hombres. No es por sonar sexista ni mucho menos, pero es un dato que yo no me esperaba. Hago este vídeo simplemente para que los hombres que hayan llegado y no les interese este tema se vayan, podamos filtrar y que se queden aquellos que sí que les guste pues chismorrear y que estén muy dentro de las charlitas de amigas y que no les importe estar a mí escuchándome hablar sobre mis movidas, porque yo al principio pensé, vale, pues soy una chica haciendo sus cosas, hablando sobre emprender, hablando sobre herramientas y tal y cómo las aplico a mi vida. Entonces yo pensaba que iba a traer a ese perfil. Pero bueno, por lo que sea, el algoritmo de YouTube hace de las suyas y yo tampoco lo controlo mucho. Sí que es verdad que en los comentarios suelo encontrarme más mujeres que hombres. Pero sí, a ver, soy consciente de que llega personas de todos los géneros y no es que me importe mucho, pero no sé, me pareció curioso. Chicos, si queréis os podéis quedar aquí, no pasa nada. Lo único que muchas veces pues me sale hablar en femenino, así que tú imagínate que estoy diciendo personas, ¿vale? Entonces cuando diga ellas, pues serán las personas, no será otra cosa. Ahora que ya he hecho como este blanqueamiento, puedo empezar con el tema. O sea, la había planteado como una charlita de amigas, como una girl talk, simplemente para hablar sobre algunos temas. Por ejemplo, mis lecturas actuales. Creo que se puede conocer mucho a una persona por lo que está leyendo. En mi caso son 2 lecturas. La primera es la de Rebelión en la Granja de George Orwell. Me la estoy terminando ya, es bastante fácil de leer, entonces he dicho, bueno, antes de terminarlo voy a meterme de lleno en otra lectura, que en este caso es Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que nunca me sale su apellido, y me parece un libro brutal para empezar a no solamente aprender cosas nuevas, sino a ponerle nombre a las cosas que te ocurren. Sí que es verdad que muchas veces tienes que volver a releerte el mismo párrafo porque parece que no te acabas de enterar muy bien de lo que ha dicho, pero una vez lo entiendes dices, ahora entiendo muchas cosas. Y entonces si quieres aprender a entender un poco tu cerebro desde un punto de vista bastante distinto, yo te lo recomendaría. Todavía no me lo he terminado, mira, voy por ahí, pero me está gustando mucho y me está ayudando a recuperar el hábito de lectura, de leer por las noches antes de irme a dormir. Es algo que había perdido y me salía fatal. Lo he retomado con Rebelión en la Granja, que es algo más de ficción, y Deja de ser tú, que es algo más de autoayuda, ¿no? De desarrollo personal. Entonces, para tener un poco de las dos todavía. Bueno, el caso es que os dejé varias preguntas en la cajita de preguntas de Instagram. Me las he apuntado como aquí en el ordenador para poder hablar de ellas en 3 bloques que son emprendimiento, desarrollo personal y viajes, ¿vale? En este vídeo vamos a enfocarnos sobre todo en esto. Que sepáis que a mí me podéis sacar cualquier tema de conversación. Podemos hablar de relaciones, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de muchos temas. Por lo general intento indagar en muchos temas, aunque en algunos no me pueda posicionar firmemente, intentando siempre fomentar el espíritu crítico que creo que todas las personas tenemos. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo empezaste a crear contenido? Vale, lo mío fue de una forma bastante random. Sí que es cierto que estábamos en la entonces no había mucho que hacer y yo decidí que quería empezar un proyecto online. No estaba muy segura de qué iba a ser, simplemente sabía que quería monetizarlo en un futuro y que me permitiera vivir una vida un poco más libre y más flexible, por así decirlo. Entonces empecé creando contenido de todo tipo. Sí que es cierto que empecé con un blog porque a mí me espantaba pensar, simplemente la idea de pensar en sentarme delante de una cámara y ponerme a hablar para grabar para YouTube. Eso ya es una cosa que me espantaba. Me espantaba incluso crear vídeos para redes sociales, entonces empecé a crear contenido mucho de Instagram, carruseles y tal, y en el blog también. Y ya lo de YouTube siempre decía, bueno, ya más adelante igual lo hago. Y yo hablaba de un montón de cosas, la verdad. Yo hablaba de todo lo que me gustaba en aquel momento. Era como un collage de las cosas que más me gustaban. Era productividad, era idioma, era herramientas digitales, o sea, todo aquello que sentía que podía hablar un poco de ello en aquel momento. Hasta que después, a través de todo el proceso que he seguido, pues he ido definiendo cuál era el tema en el que más me quería nichar, por así decirlo. Aunque sí que es cierto que intento
que haya productividad, organización dentro del tema de emprendimientos y negocios online, y ya ves que es algo que intento aplicar y que veis en mi contenido ahora en YouTube también. Vale, otra pregunta es pro y contra de emprender. Sí es cierto que yo soy española y siento que aquí no tenemos cultura de emprendimiento, entonces es bastante frecuente escuchar contras sobre el tema de emprender. Así que voy a intentar un pro y un contra, pero un contra que no sea de lo que más solemos escuchar, ¿no? Al menos en mi entorno. El pro, sin duda, es el tema de tener libertad para organizarte tu rutina. Creo que es lo más importante de todo, mucho más que todas esas metas finalistas que tenemos a muy largo plazo, que está muy bien. Pero para mí, al final, entendí que la felicidad es mucho más lo del día a día. Entonces yo quería poder tener una rutina diaria que me diera cierta felicidad, ¿no? Y que incluyera también momentos de descanso, momentos de ocio, que no fuera puramente eso, pues poder organizármelo, ¿no? Entonces para mí la felicidad realmente es tener mi rutina de levantarme pronto, hacer ejercicio, hacerme un desayuno con toda la calma del mundo, empezar mi jornada a las 10, 10 y media, no sé si va a ser en una cafetería, no sé si va a ser en la biblioteca. Realmente tener como una rutina sin tener demasiado definidos los espacios y los tiempos. O sea, eso es algo que intento que se adapte mucho a mi energía, intento que se adapte mucho incluso a mi ciclo menstrual, por ejemplo, porque es algo que me tiene destruida. Entonces lo tengo bastante en cuenta también a la hora de cumplir con las tareas y los proyectos. Entonces yo creo que para mí eso es muy importante, el poder simplemente decirle, mami, vámonos a desayunar, y no importa a qué hora empecemos, simplemente vámonos a ir a desayunar y hablamos de nuestras cosas. Y eso a mí, os lo prometo, que me da felicidad. El contra de emprender supongo que es la incertidumbre. No me refiero a la incertidumbre económica de quedarte sin trabajo en cualquier momento, sino más bien la incertidumbre de a veces no poder visualizarte más allá, que esto es un ejercicio que yo intento hacer siempre, el visualizarme a un futuro haciendo otros tipos de proyectos, pero yo pienso, yo cuando sea muy mayor esto lo seguiré haciendo. Y sí que es cierto que al verlo reflejado en la realidad y ves que hay personas que son bastante mayores y que se siguen dedicando a lo suyo, dices, ok, lo que estoy haciendo, de verdad, si lo hago bien, tiene proyección, entonces tampoco debería asustarme, pero para mí a veces es un contra. El hecho de no estar segura, bueno, es que seguro no puede estar nadie. La verdad es que estamos en un momento de mucha incertidumbre, entonces dentro de lo que cabe intento potenciar un diálogo interno positivo que me permita visualizarme a largo plazo, porque si no muchas veces caigo en el no sé por qué hago lo que hago o simplemente no sé a dónde me va a llevar esto. Pero bueno, por el momento estoy disfrutando el camino, intentando hacerlo lo mejor posible y aprender lo máximo que pueda para que poder mantenerlo y que sea sostenible en el tiempo. Otra pregunta es cómo tener más tiempo para emprender. Aquí te sería hipócrita si te dijera que tengo la fórmula para que cualquier persona sea capaz de tener tiempo para emprender, porque las realidades son muy diversas y no me veo en la posición de poder dar consejo a todo el mundo. Lo cierto es que yo emprendí cuando estaba estudiando todavía, pero no estaba estudiando en la universidad, entonces estaba estudiando algo que para mí era bastante fácil, y el hecho de que para mí fuese fácil me permitía tener mucho más tiempo para dedicarme también a mi emprendimiento, cosa que creo que si hubiese ido a la universidad a lo mejor no hubiese sido así, aunque también conozco a gente que ha emprendido estando en la universidad. Entonces, para que veas que hay muchas realidades y que sé que las personas son capaces de hacerlo independientemente de sus circunstancias, más que nada porque he visto a gente de todo tipo, madres emprendiendo, universitarios emprendiendo, personas trabajando en su trabajo a la vez que emprendían. Entonces mi consejo sería más que nada intentar empezar a tener el hábito de trabajar en ese proyecto. Y el hábito no implica que tengas que estar 4 horas trabajando en tu proyecto si no tienes el tiempo, sino simplemente si a lo mejor tienes media hora, pues sentarte y de verdad estar media hora enfocada en cómo quieres construir esa visión que tú tienes, que se convierta en un hábito, que sea intentar todos los días media hora dedicadas a eso. Y cuando te quieras dar cuenta habrás estado bastantes horas de todo el mes dedicadas a ese proyecto más que nada. Esto al final es algo que también se hace con el tema de hacer ejercicio, de aunque sea media hora y ir aumentando con el tiempo si puedes. Yo recuerdo que también aprovechaba mucho los fines de semana, a veces los sacrificaba incluso, también aprovechaba el tiempo de verano. Entonces dentro de tus circunstancias encontrar como ese hueco, y también el hecho de aprender a decir que no me parece muy importante y es lo que nos permite hacer hueco, ¿no?, a las cosas que realmente queremos hacer, que sé que es muy difícil porque muchas veces está el tema de la conciliación, pero poder, yo creo que se puede, simplemente es algo que te va a llevar mucho más tiempo. Espero que te haya motivado igualmente.
Vale, ahora que ya hemos terminado con el bloque de emprendimiento, vamos a pasar al de desarrollo personal, que también siento que está bastante ligado, ¿vale? Entonces tampoco no sé cómo los voy a separar realmente. La primera pregunta es tu mayor miedo. Siendo conscientes de que los miedos evolucionan, yo me he dado cuenta de que no desaparecen, simplemente evolucionan. Mi miedo ahora es perder todo lo que he construido y no mantenerlo, ¿no? O muchas veces incluso me da la sensación de que vivo en una burbuja porque siento que mi camino es muy diferente al que están construyendo otras personas y eso me da la sensación de que en algún momento me voy a caer de esa burbuja y voy a tener que empezar a vivir la vida real como si mi vida no fuera real, ¿no? Pero es que es una sensación muy extraña que no sé explicar de otra forma. Es como sentir que realmente tú no estás haciendo las cosas como deberías, por mucho que a ti te guste lo que estés haciendo y que de momento te esté dando la rentabilidad que querías. Que eso es así, pero la sensación es como de no estás cumpliendo con lo que deberías. Aún así, soy consciente de que hay muchas personas que nos sentimos perdidas muchas veces. Yo no me siento perdida en realidad. Yo estoy en un camino que a mí me resulta muy fácil ver un poco más allá, rollo, en 5 años me puedo ver claramente. Sé que siento que me espera un futuro prometedor, ilusionante, entonces es como que no me da tanto miedo eso, pero también siento que hay personas que se sienten perdidas, incluso habiendo transitado como este camino que se suponía que había que transitar. En general los 20 también están para sentirse perdido y para empezar a encontrar, primero explorar y luego encontrar el camino que de verdad queremos construir. Y eso es algo que se hace viajando. Viajando es como se conocen otras realidades y es como puedes expandir realmente tu mente. Otra pregunta que salía en desarrollo personal es el tema cómo exponerse sin sentir seguridad en una misma. Es muy difícil, yo entiendo que exponerse puede llegar a ser muy complicado y hazme caso. Todas las personas hemos empezado siendo mediocres, sigo sin ser capaz de ver mi primer vídeo en YouTube, pero lo cierto es que la barrera la vas a tener una vez, que va a ser en tu primer vídeo, y una vez te expongas, grabes ese vídeo y lo publiques, yo creo que esa barrera se va y esto lo he corroborado con otras personas también. Entonces mi consejo para eso sería que grabaras tu primer vídeo y que lo publicaras. Y si te sientes que todavía es demasiado pronto, al menos que empieces a exponerte de una forma no tan directa, a lo mejor compartiendo cosas sobre ti aunque no aparezca tu cara. Luego puedes empezar a subir historias en las que aparece tu cara, te haces una foto o cualquier cosa así. Ir como subiendo el grado de exposición. Pero también es cierto que hay mucho bagaje interno, que es en cuanto a la seguridad que tienes contigo misma. Y yo sí que me he dado cuenta de que al haber trabajado esta parte de mí, siento que me muestro de una forma distinta, incluso me han dicho, se nota que tienes mucha más seguridad en ti misma ahora porque se te va a notar al final. Entonces, trabajar autoestima es importante y esto me lo voy a dejar para otra pregunta, que me parece que cómo aumentar tu autoestima. Este me parece un melón que me encanta, hablar de la autoestima. Y me gustó mucho uno de los últimos vídeos que subió Claudia Nicolasa, que es una divulgadora que habla sobre psicología, es buenísima, a mí me encanta todo lo que hace. Y supo poner en palabras y con ejemplos una cosa que he defendido desde hace ya un tiempo, que tiene que ver con el tema de la autoestima. Conecté mucho con esa idea porque siento que también lo he vivido así. Ella dice que partimos, o sea, cuando nacemos y pasamos por nuestra infancia, partimos con lo que es una hucha. Y dentro de esta hucha hay más monedas o menos monedas, dependiendo el grado de autoestima que tenemos. Y eso depende también de factores como la familia y el desarrollo que tenemos durante nuestra infancia. ¿Qué ocurre? Que esa hucha no se queda estática, sino que a medida que vamos creciendo, vamos metiendo más moneditas. Y a mí me gusta pensar que tenemos como las moneditas de 50 céntimos, las de 1 euro y las de 2 euros. Que si esto lo ve alguien de Latinoamérica, bueno, de menor valor a más valor, ¿no? La de 2 euros es como la buena. Entonces me gusta verlo de esta forma. Cuando vamos creciendo, vamos metiendo estas moneditas según el tipo de acción que tomamos, ¿no? Y que tiene repercusión en lo que es nuestra identidad. Las monedas de 50 céntimos a lo mejor son acciones mucho más sencillas. Las monedas de 1 euro a lo mejor son acciones que requieren un poco más de afrontar ciertas situaciones. Y luego las monedas de 2 euros, por ejemplo, sería cuando ya afrontas tus miedos, que para mí me parece que es la forma más poderosa que hay de poder potenciar tu autoestima y mejorar todo lo que tiene que ver con tu autoconcepto. A medida que vamos creciendo, hay algunas decisiones que tomamos que van a repercutir en nuestra autoestima. Y según si las tomamos o no las tomamos, sumamos moneditas o las moneditas se quedan estáticas. Sé que parece un poco chorrada este ejemplo, pero veréis que lo pilláis. Lo que ocurre es que a mí al menos lo que me pasa es que me gusta mucho buscar la evidencia en la realidad. Es decir, en lugar de decirme yo no soy capaz de hacer tal cosa, me pregunto, ¿yo sería capaz de hacer esto? A mí, por ejemplo,
me daba miedo viajar sola y yo me pregunté, ¿yo sería capaz de viajar sola? Entonces lo intenté, verifiqué que era realidad y seguramente eso fue meter 1 o 2 euros de moneditas, ¿no? Es como que vas actuando y cada decisión que vas tomando, eso, o te suma moneditas o simplemente no te suma nada. ¿Qué ocurre? Cuando una persona ya se ha acostumbrado a sumar moneditas a lo largo del tiempo, hay ciertas decisiones que aunque sean monedas de 50 céntimos, como que te cuesta decidirlas porque sabes que va a tener como cierta repercusión en tu autoestima. Muchas veces me ha pasado que una persona dice que no va a hacer tal cosa y a mí me cuesta mucho decir que no voy a hacer tal cosa porque a lo mejor me he acostumbrado a cumplir con mis propias promesas, por ejemplo, y con las promesas que le hago a la gente. Entonces, aunque sea una moneda pequeña, para mí es muy importante. A lo mejor para otra persona no es tan relevante porque simplemente no ha estado tomando acciones para poder cumplir con esas cosas que se prometía a sí misma. Es muy probable que esto también a lo mejor te pueda pasar y yo siempre te animo a que busques la evidencia en las acciones que tomas, en las decisiones que tomas y que vayas sumando moneditas poco a poco con cosas que te da miedo hacer, sobre todo. Me parece que es la forma más potente. Vete al cine sola, ten citas contigo misma, vete de viaje sola, quiero decir, no dejes de hacer las cosas por otras personas, intenta siempre cumplir con lo que te propones. Estos son algunos tipos de cosas que yo hago y que lo estoy diciendo a ti para aconsejarte si quieres, y también me lo digo a mi día a día para que me sirva de manual para construir mi propia identidad y seguir siendo fiel a la persona, no solo a la persona que soy, sino a la persona que quiero ser, que eso también es importante. Y la última pregunta sobre desarrollo personal es ¿cómo superar el síndrome de la impostora? Yo creo que esto no es algo que se supera, simplemente el síndrome de la impostora va a seguir estando ahí y no me parece que sea negativo. Yo me lo tomo más como una señal de que estoy empezando a hacer cosas que me están sacando de mi zona de confort. Entonces, cuando lo veo así, cuando estoy a punto de hacer algo nuevo que es bastante retador, ya empieza a venir la síndrome de la impostora diciendo ¿quién te crees que eres? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces digo, vale, esto significa que estoy dando un paso nuevo, que no sé qué resultados me va a traer, pero que al menos me está desafiando. Tengo en cuenta que me está apareciendo la impostora que llevo dentro para recordármelo. Entonces no creo que desaparezca. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, he arrastrado mucho el síndrome de la impostora por ser muy joven, por pensar quién va a tomarme en serio. Sí, al menos, a ver, ahora tengo 24 años, antes cuando empecé tenía 20, entonces yo decía, es que no me va a tomar en serio nadie, ¿no? Porque al final, ¿qué voy a saber yo si no tengo nada de experiencia y tal? Pero al final te das cuenta de que hay personas que quieren saber cómo haces tú las cosas, que quieren tener esos conocimientos que tú tienes, entonces dejas de lado un poco eso que te hace sentir que no eres capaz e intentas agarrarte fuerte a todo ese conocimiento que tú tienes y que sientes que puede ayudar a otras personas. Entonces yo creo que intento tomármelo desde ese punto y sobre todo también desde la actitud de aprendiz, de eterna aprendiz, de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y compartiéndolas. O sea, yo creo que llegaré a los 80 años y seguiré con actitud de aprendiz, porque es que yo ya creo que ya me he acostumbrado a ello. Y ya el último bloque que queda por comentar es el bloque de los viajes. Es algo que a mí personalmente desde un principio me motivó bastante a empezar Estudio Caótico y entiendo que haya personas que a lo mejor también tienen como este estilo de vida como algo de referencia, ¿no? Como esa imagen de referencia de dónde queréis estar en algún momento. Entonces, algunas preguntas que tengo es ¿cómo trabajar y viajar a la vez? Creo que esto no es tan complicado realmente. Yo creo que de todas las formas me he buscado la más complicada, que es la de creándome un negocio digital propio, además de tener pues los ingresos de Canva, que son algo que considero que son un poco aparte, pero lo cierto es que también puedes encontrar trabajos remotos, sobre todo si manejas inglés. Puedes encontrar trabajos remotos de una forma relativamente sencilla creo que hice algún vídeo sobre cómo vender tus servicios a través de plataformas que son para ofrecer tus servicios y también para encontrar ofertas de trabajo. Entonces yo creo que si encuentras alguna empresa que te permita trabajar remoto, sería una buena opción. Yo conozco a gente que lo hace así, que viaja mientras trabaja. Sí que es cierto que a veces es un poco caótico el tema de los horarios y todo eso, pero lejos de ahí, si consigues tener un puesto fijo en un trabajo que te permita vivir y trabajar a la vez, creo que sería lo ideal. Simplemente asegúrate de aprender algún tipo de habilidad digital que te permita eso, ¿no? Poder trabajar remoto. O puede ser marketing en redes sociales, edición de vídeo, creación de estrategias de marketing, en fin, hay un montón de trabajos que se pueden hacer remoto. Yo te invito a que entres en el mismo LinkedIn y que pongas las ofertas de trabajo remoto que hay y veas qué tipos de habilidades se están buscando, ¿no?
Eso puede ser de mucha ayuda. Además de que también existen muchas formas de viajar barato y esto es algo que repetiré siempre y que voy a defender porque literalmente tengo 24 años y por mucho que gane mi propio dinero sigo teniendo gastos y quiero poder ahorrar. Entonces siempre valoro distintas formas de viajar, ya sea por proyectos europeos, ya sea mediante voluntariado, como fue cuando el caso de Corea del Sur, cuando me fui un mes a Corea del Sur, mes y medio. Yo estuve haciendo un voluntariado allí para poder tener alojamiento de forma gratuita. Allí es donde conocí a una gente maravillosa que me llevó en el corazón. Pero lo cierto es que el voluntariado era 3 horas de charla en inglés con otras personas coreanas, en donde simplemente conocías a gente, podías tener alojamiento gratuito y entonces todo el dinero que podías ahorrar pues era más para comer por ahí, visitar sitios y seguir explorando. Entonces, maneras de viajar barato también hay y también hay muchas y os animo a que las exploréis. Pero sobre todo, pues primero, si podéis encontrar algo que os pueda dar ingresos de forma recurrente a través de un empleo online, es preferible. Emprendiendo también, creando vídeos. En fin, es que hay muchas maneras, en verdad. Simplemente es ponerte y tomártelo en serio y ser constante con ello. Esa sería mi recomendación. Y la otra, cómo hacer para viajar sola. Es romper primero la barrera de todas esas inseguridades que te da viajar sola. Primero empezando a lo mejor por un sitio más cerca. Si estás en España, yo que sé, irte a Mallorca, irte a Galicia, irte incluso a Portugal, si te sientes en modo atrevida, irte a Portugal, no sé, irte a sitios que no te supongan demasiado shock por la lengua, demasiado shock por la cultura, ni nada así, y después es como ir ampliando eso, ¿no? Me fui a Portugal en 2021 para hacer las prácticas allí, estuve 3 meses, aprendí lo que era viajar sola, manejarte financieramente allí por tu cuenta. Luego me fui a Alemania también a pasar unos meses con mi primo y simplemente pues a ver cómo hacía mi vida sola en otro país y fui expandiendo, ¿no? Hasta que me fui a Indonesia, me fui a Corea y ahora simplemente viajar sola es como parte de mi vida, incluso a veces siento que parte de mi bienestar personal. Es más, a veces viajas sola y te acostumbras a ello y después lo difícil es viajar con gente, porque yo me he acostumbrado a que a lo mejor si me quedo mucho tiempo en un sitio, pues fácil me apunto al gimnasio y voy al gimnasio por las mañanas, o simplemente me apetece ir a la cafetería a trabajar y trabajo, no es como que voy simplemente a estar de vacaciones tumbada por ahí. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Me ha gustado mucho tener como esta charlita de amigas. Recuerda que puedes dejarme un like y también un comentario con más preguntas para una próxima charla. Si queréis que siga sacando como este formato de contenido, compártelo con aquella amiga que sientas que necesita escuchar esto. Y ya sin nada más que añadir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.